Para mí es un placer presentar a Pablo Martín, con el que me une una amistad de muchos años y que sin duda es un referente para todos los empresarios asturianos, ya que ha conseguido unos niveles de crecimiento y consolidación empresarial que muy pocos pueden igualar, con el mérito adicional de haberlo logrado en una de las peores crisis económicas y sociales que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Pablo nació y reside en Gijón con su familia, aunque pasa la mayor parte del tiempo viajando por el mundo, ¿no? Por donde tienen sus oficinas y delegaciones en Neocin en Icertis y donde desarrollan sus proyectos. Fundó Icertis en 1996, la consultora tecnológica a la que dedica la mayor parte de su tiempo y que es la columna vertebral de sus empresas. Icertis ha tenido en estos 20 años un notable desarrollo, pasando de ser una empresa local a convertirse en una pequeña multinacional con 9 oficinas en 4 países, que voy a citar: España, México, Colombia y Perú, y presencia a través de proyectos en otros 12 países como Estados Unidos, Argentina, Bangladesh, entre otros, y que, como habrán probablemente leído en prensa recientemente, está planteando su salida a bolsa, ¿no? También lleva desde 1994 siguiendo los mercados de valores y le interesa todo lo relacionado con las inversiones y la economía en general. No se dedica a ello, pero intenta gestionar sus propias inversiones y estar al día, ¿no? En los últimos años ha desarrollado un creciente interés por el mundo de las finanzas corporativas, en especial el mundo de la financiación de proyectos innovadores o startups. Fruto de esto, participa en numerosos vehículos de inversión y startups, y es accionista directamente o a través de vehículos de inversión en unas 50 startups, que además mentoriza y colabora con numerosas empresas en sus etapas iniciales para ayudarles a tener éxito. Ha fundado además Alantis Capital, una gestora de vehículos de inversión micro VC, Venture Capital, que en estos momentos se está reconfigurando como algo realmente disruptivo, una Startup Factory. Alantis Startup Factory es un ecosistema óptimo donde nacen y se desarrollan startups de base tecnológica. Desde Icertis ha impulsado Icertis Ventures como vínculo con el ecosistema de startups. Pablo es un lector compulsivo de temas empresariales, lee todo lo que puede y cree que esto le ha ayudado muchísimo en su desarrollo profesional. Se considera, y doy fe de ello, un autodidacta en continua formación. Según palabras de Pablo, cree firmemente que los negocios deben ser responsables con la sociedad y que los más interesantes son aquellos con capacidad de cambiar el mundo. Considera que se puede ganar dinero haciendo cosas buenas. Por último, Pablo es un liberal convencido. Cree en la libertad individual por encima de todo y en la sociedad civil como único instrumento capaz de cambiar el mundo. Desconfía en general de gobiernos y de todas aquellas instituciones que pretenden dictar reglas sobre cómo deben ser las cosas sin dejar elegir a uno mismo. Estoy convencido de que la mejor receta para el desarrollo económico de Asturias es poder tener muchos Pablos Martín en Asturias, que sean capaces de aumentar nuestro tejido empresarial y, por lo tanto, generar empleo y riqueza, que es lo que debemos hacer los empresarios. Sin más dilación, cedo la palabra a Pablo, y estoy seguro nos aclarará muchas dudas sobre criptomonedas, el Bitcoin y las cadenas de blockchain. Muchas gracias. Gracias, amigo Jesús. Como os habéis dado cuenta, claramente es mi amigo, ¿no? Ha sido muy elocuente y creo que un poco exagerado en los méritos que me atribuye. Bueno, gracias por venir esta tarde a estar conmigo un ratito y hablar sobre el tema que nos han propuesto los amigos del Club de los Viernes. Voy a intentar hablar poco. Me gustaría dejar, porque tenemos un tiempo muy limitado, un tiempo para que podáis hacer alguna pregunta y así, si queréis, pues establecemos un pequeño diálogo entre nosotros que seguramente sea más productivo que lo que yo os pueda decir. Empezaré por presentaros un poquito lo que es nuestra empresa, que me han pedido que lo haga. Icertis es una consultora tecnológica que tiene su sede social en Gijón. Se fundó el 26 de octubre de 1996 y su misión fundamental es ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital, en ese cambio, en ese rumbo hacia lo que es los nuevos negocios, la nueva economía. Jesús nos decía antes, ha crecido un poquito, Jesús, los datos que tenías. Ahora mismo tenemos oficinas en 6 países,
son algunas más de las que decías, y estamos creciendo a un ritmo bastante importante. Somos algo más de 500 personas y este año pues esperamos facturar en el torno a los 40 millones de euros en un entorno global. Yo, si os parece, no hablo mucho más sobre la empresa, luego al final os contaré lo que tiene que ver de la empresa con el mundo de blockchain, ¿no? Que es la tecnología que está por debajo del tema de conversación de hoy. Y sin más, os propongo un poquito cuál es la temática de hoy. Me han pedido que os hable, o que hable un poquito de Bitcoin, bueno, de una moneda en concreto, de la criptomoneda del Bitcoin, de las criptomonedas en general, de las ICOs, de las emisiones iniciales de monedas, y de su significado, y finalmente un poco de la tecnología blockchain que está por debajo. ¿Vale? En principio, si queréis, empezamos aclarando lo que es una criptomoneda, ¿no? ¿Qué es exactamente una criptomoneda? A ver, es un activo digital, ¿de acuerdo? Realmente yo dudo hasta qué punto se le puede llamar a una criptomoneda una moneda, ¿vale? Luego os diré por qué creo que es dudosa esa interpretación. Pero en cualquier caso es un activo digital, ¿vale? Es un activo financiero que no depende de ninguna institución como Banco Central o gran corporación o empresa. En principio todas son monedas que surgen de comunidades, de organizaciones, incluso tienen en su origen empresas, ¿vale? Pero no son las monedas de una empresa. La primera, ¿de acuerdo? Son monedas también con una característica fiat, ¿vale? Igual que el resto de las monedas mundiales, o sea, que decir, no están respaldadas por ningún tipo de valor real detrás, ¿no? Al igual que un dólar o un euro, que es un papelito donde alguien dice que vale algo, pero nos lo creemos porque queremos creérnoslo, porque realmente si intentamos intercambiarlo por un activo real, no tiene un valor real, ¿de acuerdo? Su valor está en que todos aceptamos que tiene un valor. Pues en ese sentido, las criptomonedas es lo mismo, o sea, que decir, su valor real es que todos aceptamos, o algunos aceptan que tiene un valor. Y por eso digo que veremos después por qué duda hasta qué punto se puede utilizar el término de moneda para una criptomoneda. Es algo que tiene muy poca vida, o sea, la primera criptomoneda es el Bitcoin y tiene 9 años de existencia, o sea, hace 9 años que surgió la primera. A partir de ahí han ido surgiendo muchas, ¿de acuerdo? Como ahora mismo el número es difícil de cuantificar, pero se habla de que pueden existir aproximadamente 1 millar de ellas. Realmente, como no hay ninguna limitación para poder emitir una criptomoneda, podríamos emitir cuantas queramos y sin ningún tipo de problema. Entonces, el número puede tender a infinito, ¿de acuerdo? Otra cosa es cuántas queden en el futuro. ¿Para qué sirve una criptomoneda? ¿Vale? Bueno, pues una criptomoneda, en principio, sirve como cualquier moneda, como un medio de pago, siempre y cuando la otra parte nos lo acepte, lo cual a día de hoy pues no está muy claro. En el mundo normal, o sea, quiero decir, en la economía que todos conocemos, la economía visible, la economía A, ¿no? La aceptación a día de hoy de la criptomoneda, de cualquier tipo de criptomoneda, no quiero hablar de Bitcoin, de cualquiera de ellas, como medio de pago es muy limitado. O sea, no podemos ir a cualquier comercio, ni siquiera a un comercio online cualquiera, y comprar lo que queramos con un Bitcoin. Hay algunos comercios y hay algunas organizaciones que han aceptado Bitcoins como medio de pago, pero es son casos muy esporádicos, no es algo habitual, ¿de acuerdo? La mayor parte del uso como moneda, como medio de pago de las criptomonedas sigue estando dentro del ámbito de la economía sumergida, de la economía ilegal, ¿vale? Del uso no cotidiano de ellas, ¿no? O sea, que decir, realmente su principal característica, ¿vale?, que la puede hacer más atractiva para estos usos es que es difícil, no imposible, de rastrear su uso. En algunos casos es casi imposible, y por lo tanto lo hace muy apetecible para cualquier uso fuera de
del mundo legal, ¿no? O sea, dentro del mundo del terrorismo, del tráfico de armas ilegal o del tráfico de drogas, pues la verdad es que sí está mucho más aceptado el uso de criptomonedas. No pretendo con esto asociar delito con criptomonedas, pero la realidad es que por su característica, o por una de sus características, es el uso fundamental que a día de hoy se le da como medio de pago. Fuera de eso, el uso real es muy pequeño. O sea, es decir, todos hemos visto anuncios, oye, se ha vendido un piso en Miami que acepta su pago en Bitcoin, o no sé dónde concesionario aceptaban pagar un coche con Bitcoin. Sí, pero uno. O sea, es decir, no hay ninguna promotora inmobiliaria que venda todos sus pisos o que acepte cualquier día que nosotros queramos como medio de pago el Bitcoin. Entre otras cosas porque con la volatilidad que tiene es difícil establecer cuál es el valor real cuando vayamos a pagar. Entonces, por todo ese motivo, el uso que tiene realmente la economía como medio de pago, ¿de acuerdo?, es bastante limitado. ¿Para qué se está usando realmente más allá de para estas actividades ilícitas? Como elemento de inversión, como un activo financiero, en el cual compramos y vendemos con un carácter especulativo, con la intención de que al venderlo lo hagamos por un precio superior a como lo compramos. Y en este sentido es el mayor volumen de transacciones que se están produciendo con todos los criptoactivos, con todas las monedas, simplemente como valor especulativo, como inversión, pero no como moneda. Como moneda dentro del circuito legal, su uso a día de hoy, en términos de volumen contra el resto de los medios de pago, es muy residual. Y esto nos lleva a lo que decía antes. ¿Se puede considerar realmente una moneda a una de estas criptomonedas? Pues podemos responder lo que queramos y podemos disertar de ello durante toda la noche. Mi opinión es que no, ¿de acuerdo? Sí considero que son un criptoactivo, o sea, que son un activo financiero, pero no una moneda. No es una moneda, a mi entender, por dos características fundamentales. Seguro que entre el público hay expertos en la materia que podrán aportar mucha más información que yo para justificar esto, pero para mí básicamente es por dos motivos. Lo primero es porque no tiene una reserva de valor fundamental, ¿no? O sea, quiero decir, realmente no sabemos cuál es su valor. Yo no puedo acumular bitcoins y especular con que tengo una cantidad de dinero determinada. O sea, yo ahora mismo pues, me guardo en el cajón 1.000 euros, tengo 1.000 euros y aproximadamente con la venia de la inflación y de los gobiernos, pues sé que tengo 1.000 euros que sirven para comprar determinadas cosas. La verdad es que cuando tengo 1.000 bitcoins no sé la cantidad que tengo, ¿vale? Estamos viendo la volatilidad que hay y por lo tanto como moneda es difícil entender que tiene una reserva de valor real. ¿Por qué? Por la volatilidad. La volatilidad no le confiere esa característica, por la alta volatilidad. Las monedas también tienen volatilidad, pero no una volatilidad tan alta. Y por otro lado, no está aceptada de manera generalizada como medio de pago. O sea, yo no puedo pagar con bitcoins en cualquier sitio. Digo bitcoins como cualquier otra moneda. Y esas son, a mi entender, las dos características principales que tiene una moneda. Por ese motivo, aunque todo el mundo lo llamemos criptomonedas, me gusta más el término criptoactivo, activo financiero, que eso sí es perfectamente válido. Eso no quita que en el futuro esas dos características se puedan dar. O sea, quiero decir, que sea algo comúnmente aceptado como medio de pago y que tenga una reserva de valor aceptable, ¿no? Que tenga una volatilidad aceptable y que por lo tanto podamos conservarla más o menos prediciendo para qué nos va a servir, más o menos, ¿no? Como cualquier otra moneda. Por lo tanto, en este momento no, pero en el futuro es posible. Bien, ¿cuál es la evolución que han tenido estas criptomonedas desde su aparición? Como os decía, la primera surge hace 9 años, es el conocido Bitcoin, es la quizás más popular o más conocida de todas estas criptomonedas, es la que a día de hoy mayor volumen de contratación todavía tiene, aunque hay otras que están muy cercanas o tienen un volumen muy creciente. Como os decía, surge en el 2009, hay aproximadamente 1 millar, pero es un número muy indeterminado que cambia constantemente. Y además del Bitcoin existen otras bastante relevantes o bastante
conocidas que están teniendo un alto volumen de contratación, como son, por ejemplo, Ether, ¿vale?, que basado en la blockchain Ethereum, Litecoin, o la conocida también Ripple, en la que ha invertido, por ejemplo, el Banco Santander. Vuelvo a decir, repito, la volatilidad de estos activos es extrema y, por lo tanto, ¿vale?, se ha producido una altísima revalorización desde su lanzamiento, pero a lo largo de esa etapa y sobre todo últimamente las oscilaciones son realmente importantes. Fijaros, esto es un gráfico que no está actualizado, porque lo hice o lo saqué hace unos días, ¿vale?, de la evolución del Bitcoin desde su lanzamiento. Digo, no está actualizado porque el punto final está por encima de los $10.000 y ayer cerró, si mal no recuerdo, cercano a los $6.000. Quiero decir, en tan solo una fracción de 6 meses hemos visto como un valor es capaz de multiplicarse por 4 y volver otra vez a bajar a su origen, ¿de acuerdo? Con oscilaciones diarias que se consideran inaceptables, ¿vale?, para cualquier moneda. O sea, no hay ningún tipo de moneda que se asemeje a esa volatilidad. Por otro lado, existe otro problema, que es que a quien emite las monedas que actualmente se usan, tampoco les hace demasiada gracia que pueda haber un competidor fuera de mercado, ¿no? Y en muchos casos, por motivos no justificables, pues se han ilegalizado, o como mínimo se están moviendo en un entorno alegal, sin regulación o muy fuera de la regulación. Fijaros, por ejemplo, en algunos países muy relevantes, como son China, ¿vale?, o menos relevantes, como Bolivia y Ecuador, que las han declarado totalmente ilegales. O sea, quiero decir, no se puede comerciar de ninguna manera con criptomonedas. El caso de China es relevante, ¿no?, por el tamaño de su economía. Pero hay otros incluso donde, sin ser completamente ilegales, son parcialmente ilegales. O sea, su uso está prohibido en algunas cosas o en algunas circunstancias. Aún así, en la mayor parte del primer mundo o de los países de la OCDE, al menos, su uso es legal. O sea, no hay ninguna ley que impida utilizar cualquier tipo de criptoactivo o criptomoneda. Luego veremos que, cuidado, que su uso sea legal no quiere decir que podamos hacer lo que nos dé la gana con ellos, como por ejemplo emitirlas, ¿no? O sea, quiere decir, la emisión, si vulneramos algunas normas, podemos encontrarnos con que nos metemos en terrenos regulados, ¿no? En concreto, este es el mundo de las ICOs, ¿vale? Seguramente habréis oído hablar de ellas. Se denominan ICOs a las ofertas iniciales, o sea, las siglas en inglés de las ofertas iniciales de monedas, que más que monedas, repito, hablaremos de activos. No solo son las monedas que utilizamos habitualmente, con las que comerciamos, sino que son algunos criptoactivos que denominamos token, que algunas empresas o organizaciones utilizan para financiarse. Digamos que es una especie de crowdfunding, ¿vale? Una organización, en lugar de acudir a fuentes de financiación tradicionales, decide que va a emitir un activo digital, ¿vale?, que puede tener algún sentido o no dentro de su organización, y que ese activo, ¿vale?, pasa a ser vendido en el mercado como si fuera una IPO, una oferta inicial de acciones, como conocemos. Cuidado, aunque se están comparando una IPO con una ICO, o sea, una oferta inicial de acciones con una oferta inicial de monedas, no son comparables por una característica fundamental, que es que en una IPO lo que estoy emitiendo son participaciones en el capital de una empresa, y en una ICO no emito participaciones. El que compra un token no está comprando una parte de la empresa, está comprando un activo digital que emite esa empresa. Por lo tanto, no es propietario de la empresa. Un ejemplo. Yo soy un fabricante de videojuegos, imaginémonos, ¿no? Y todos conocemos los típicos videojuegos donde dentro de ellos podemos comprar bienes, ¿no? O sea, comprar vidas, comprar habilidades y demás.
Y todos sabemos que hay muchos juegos que utilizan monedas virtuales dentro del juego para comprar esos bienes. Y que incluso se pueden pagar esas monedas virtuales con dinero efectivo, ¿vale? Para poder tener más. Bien, ¿por qué no utilizamos esa moneda del juego como un token, como un criptoactivo, y lo vendemos en el mercado? ¿Vale? Entonces, yo te estoy vendiendo pues la posibilidad de comprar vidas o comprar bienes dentro de un juego. ¿Vale? Bueno, eso realmente se ha hecho ya. ¿Qué pasa? ¿Qué valor tiene eso como una inversión? El que le queramos dar. Pero a priori no parece que sea una inversión financiera muy apetecible, salvo que se produzcan dos cosas. Una, que el juego sea un juego que tiene un éxito brutal, ¿vale? Y que el valor de esos activos dentro del juego vaya creciendo y por lo tanto yo tengo una revalorización de mi moneda virtual. O dos, el más probable, que dentro de la locura de la revalorización de cualquier activo digital, de cualquier criptoactivo hoy en día, pues mi moneda sea asimilada al Bitcoin, a Litecoin, a cualquiera de ellos, y la gente empieza a comprarlas y venderlas, ¿de acuerdo? Y se produzca una revalorización no basada en nada, sino simplemente en un avance especulativo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. De hecho, las empresas o muchas empresas digitales se están lanzando a emitir sus propios tokens o criptomonedas porque se han dado cuenta que a día de hoy, casi con poner detrás de su nombre, como cuando en los años 90, Jesús acordará, cualquier empresa que le añadieras el sufijo .com automáticamente se revalorizaba en bolsa, ¿no? O sea, tú cogías una empresa tradicional, le ponías .com y las acciones empezaban a subir. Pues hoy en día tú le pones al nombre de una empresa detrás blockchain, cualquier cosa que sea chain, incluso algo que se le pueda confundir con el nombre de una criptomoneda existente y demás, y automáticamente se empieza a revalorizar la acción. O sea, acciones que incluso a veces no tienen valor. O sea, se está produciendo realmente cierta locura, ¿vale?, en el movimiento de estos criptoactivos. Con mis respetos para el que opine lo contrario, a mí esto me suena a la película de los tulipanes, ¿vale? O sea, un bulbo de tulipán tiene valor, pero a lo mejor no es el valor que estamos pensando. Se está produciendo dentro de este movimiento una cosa muy simpática, que es que muchas empresas, ¿vale?, startups, las conocidas startups, están decidiendo que en lugar de financiarse por los métodos tradicionales, que es ir a los que tienen el dinero, a los fondos de inversión en Venture, en Venture Capital, y decirles, oiga, señor, inviertan en mi empresa, y dicen, pues no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es inventarme un criptoactivo dentro de mi empresa, voy a vender ese token, ese criptoactivo. Como a día de hoy hay una demanda que parece infinita de cualquier cosa que suene a ello, pues me financio con ese criptoactivo, ¿vale? Y se han hecho ya muchas, ¿eh? O sea, hay muchas emisiones de ICOs que han servido para financiar startups de manera notable. De tal manera que en algunos casos hay gente que se está planteando que una ICO, en cierta manera, puede ser considerada una alternativa al venture capital tradicional. E incluso están apareciendo algunos mercados y algunos fondos de inversión que se han especializado o se están especializando en la inversión no solo de monedas, sino también en las ICOs, ¿vale?, con un carácter lógicamente muy especulativo, pero lo están haciendo. Fijaros, por ejemplo, bueno, antes de hablar de alguna de ellas, es si estoy siguiendo un poco algunas preguntas que me han hecho para la charla. Fijaros, primero, ¿debemos invertir en una ICO? ¿Vale? Yo respondería lo mismo que a la pregunta que me hicieron antes, si debemos invertir en criptomonedas. Yo, en principio, os diría que no. O sea, yo no recomendaría jamás a nadie como una inversión que dedicara parte de su dinero a invertir en criptomonedas o en criptoactivos de ningún tipo, menos una ICO. Eso no quiere decir que para algunos perfiles de inversores, para algunas personas, con un perfil extremadamente arriesgado, extremadísimamente arriesgado, algunos fondos especializados dirigidos por profesionales
o incluso algunas personas vinculadas a la industria financiera o tecnoindustria financiera, la industria del criptoactivo, puedan invertir y hacerlo con éxito. Pero para el común de los mortales, la inversión en este tipo de criptoactivos, desde luego, a mí, por mucho que me apasione la tecnología que está por detrás y lo que significan como revolución, no puedo recomendarla. Tenemos que saber que aunque existe un potencial de ganar dinero, el potencial de perderlo es idéntico, ¿vale? Yo hay una frase que se me ha grabado a fuego, que es que la rentabilidad, ¿vale?, es función del riesgo. O sea, si alguien te dice que se puede ganar mucho dinero, o sea, tener una alta rentabilidad asumiendo poco riesgo, echa a correr, te están mintiendo, te están engañando. No existe. Una alta rentabilidad lleva parejo siempre un alto riesgo y, por lo tanto, una extremada rentabilidad como la que se está obteniendo, o se ha obtenido por parte de algunas personas en ese tipo de inversiones, lleva un riesgo extremo, muy extremo. Y por eso considero que los comunes de los mortales, o sea, entre los que me incluyo, pues deberíamos rehuir como inversión este tipo de inversión. Si cabe, para algún perfil muy arriesgado, muy arriesgado, a lo mejor como una experiencia, dedicar una parte ínfima de sus recursos a hacer pequeños experimentos. Pero por Dios, que a nadie se le ocurra colocar sus fondos de inversión o sus ahorros o sus depósitos en bitcoins o en cualquier otra moneda, como he llegado a ver recomendar, ¿vale?, como una buena inversión. Lo que estábamos hablando antes de las ICOs. Fijaros el volumen que se está recaudando actualmente, ¿vale?, el lanzamiento de criptoactivos por parte de algunas startups, ¿eh? Ahí os he puesto solo en el 2017 algunas de las startups que más dinero han recaudado. Son casi todas empresas norteamericanas, ¿vale? Pero bueno, en realidad hay lanzamientos en todos los principales países del mundo. Fijaros lo que es recaudar 200 millones de dólares, 100 y pico millones de dólares, simplemente vendiendo un token de algo que no sabemos si va a tener un valor. O sea, una anotación digital de un activo que yo pongo en circulación y que en el momento en que lo pongo en circulación no puede ser que nadie le otorgue ningún valor porque no lo tiene. El valor es el que especulativamente tenga después, pero en el momento de su emisión no tiene ningún valor. Y en ese momento se consigue recaudar 200 y pico millones. Bueno, yo sinceramente no encuentro mucha justificación a ello más allá de una plena locura especulativa. Hay un ejemplo, no quiero decir con todo esto que las ICOs en sí sean malas ni que sean fraudes. Algunos lo son. De hecho, ha habido alguna emisión de ICOs exclusivamente fraudulenta. O sea, es decir, es un simple montaje la startup y la empresa con el objetivo de lanzar esos tokens, que la gente los compre y detrás de ellos no había nada realmente. Pero igual que han sucedido algunos de estos eventos, también hay algunos casos muy notables de proyectos sólidos e interesantes en los que han decidido financiarse de esta manera alternativa de una manera pues bastante interesante. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una compañía energética, Pylon Networks, ¿vale?, que bueno, pretende crear un mercado distinto de la energía, ¿vale?, y que ha lanzado su propio criptoactivo para comerciar con energía dentro de su red, ¿no? Y ese criptoactivo, ese token, pues lo ha utilizado para financiar su lanzamiento, pues recaudando una cifra razonable, entre comillas, de 4 millones y medio de dólares, que les ha permitido pues salir, ¿vale? Ese criptoactivo es el que se va a utilizar como método de pago dentro de su red energética. Evidentemente, si su red energética es un éxito, pues ese activo valdrá para algo. Si su red energética no es un éxito, pues el criptoactivo no valdrá para nada, más allá del valor especulativo que le quieran dar. Bien. Lo realmente interesante, o el tema que a mí más me apasiona, más que las monedas, los criptoactivos financieros y demás, es la tecnología que está por debajo de todo esto, ¿vale? Y aquí sí que hay algo realmente revolucionario.
La tecnología que está por debajo de las criptomonedas, de los criptoactivos, es la conocida blockchain, todos habréis oído hablar de ellas, las cadenas, los bloques de datos. Y es una tecnología que tiene capacidad para transformar gran parte de la economía por sí sola, tal y como la conocemos. Luego os pondré algunos ejemplos. Hay algunos incluso que están llegando a identificar a esta tecnología como una nueva era de Internet, como una nueva Internet. Y es probable que así sea, ¿vale? Estamos ante una tecnología realmente disruptiva por lo que permite hacer. En realidad, ¿qué es una blockchain? ¿Vale? En términos totalmente llanos, sin ningún tecnicismo, es una cadena de datos. O sea, yo establezco un bloque de datos y otra persona lo que hace es añadir el siguiente bloque de datos. Por lo tanto, estamos creando una cadena de datos, ¿de acuerdo?, creada entre distintas personas, entre distintos puntos de una red. Eso, uniéndole una serie de características de criptografía, ¿vale?, y una serie de características de cómo se graba esa información, utilizando pues, pruebas de tiempo, hash, permiten que sean tremendamente seguros. Es muy difícil modificar un dato una vez creado, ¿vale? Una vez que hemos emitido ese dato, modificarlo es, en algunos casos, casi imposible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene un valor importante para verificar cualquier tipo de transacción. Es la propia cadena, los puntos de los nodos de esa cadena, los que verifican esa transacción. ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede ser utilizada esta tecnología? Pues puede ser utilizada para prácticamente cualquiera de las cosas que ya hacemos y para muchas cosas que a día de hoy no se utilizan. Por ejemplo, fijaros que todas las cosas que hacemos estamos recurriendo en la vida, recurriendo siempre a un tercero que las verifique. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi identidad. Yo tengo que ir a un sitio donde hay un tercero que dice que soy yo. Un medio de pago. Yo no puedo transferir dinero directamente a cualquiera de vosotros. Tiene que haber un banco, tiene que haber unas partes que intervienen entre ellos y se intercambian el dinero. Un registro de la propiedad. Yo no puedo decir que tú tienes un piso. Tiene que haber un tercero que determina que ese piso es tuyo. O un vehículo. O casi cualquier cosa. Yo no puedo certificar que tú estudiaste conmigo en la universidad y que eres doctor en física. No, no. Es alguien, un tercero, que certifica que tú eres un doctor en física. O sea, en todo el mundo hay un montón de elementos que se utilizan exclusivamente para verificar que las cosas son así o para verificar que una transacción se va a realizar. Fijaros, por ejemplo, el caso de las auditoras, ¿no? La función de una auditora contable es simplemente decir que lo que yo estoy poniendo en los libros es correcto. ¿De acuerdo? O un notario certifica que este señor y yo nos hemos intercambiado un bien. O sea, el mundo está lleno de gente o de instituciones o de organismos que se dedican simplemente a ofrecer seguridad en las transacciones y seguridad en todo lo que sucede en la vida. La tecnología blockchain tiene capacidad para eliminar a todos esos intermediarios. Tiene capacidad para convertirse en el validador de todas esas transacciones. Os pongo un ejemplo. Todos conocemos como que la contabilidad, ¿vale?, desde hace 5 siglos aproximadamente, se establece por partida doble. Hay una cuenta y una contrapartida. Fijaros que necesitamos que haya un tercero, que es una auditora, que venga, examine las cuentas y diga que efectivamente todos los movimientos son correctos, ¿no? Que yo no estoy falseando la información o que no me he equivocado en la información que propongo. Hasta que un tercero no dice que esas cuentas son válidas, no son aceptadas. Vale. Imaginémonos que yo creo una aplicación que utilice una blockchain por debajo para que cada vez que haga un asiento de ese tipo, ese asiento quede grabado, ¿vale?, directamente en la blockchain.
pero que además la tercera parte con la que yo he interactuado, o sea, a quien, por ejemplo, le he emitido el pago, o de quien he recibido una factura, o con quien he intercambiado cualquiera de los asientos o movimientos de la contabilidad, hace el mismo movimiento en su cadena. Todos los asientos estarían grabados dentro de una blockchain y todos entre ellos casarían, de tal manera que todos podrían ser auditados en tiempo real sin necesidad de que un auditor por detrás fuera a verificar. O sea, que decir, podríamos crear una contabilidad por partida triple, ¿vale?, que permitiera que con una anotación dentro de una blockchain eliminara la necesidad de un auditor que viniera por detrás a revisar esas cuentas. Eso permitiría, por ejemplo, que todas las declaraciones que hacemos de impuestos, ¿vale?, pues fueran instantáneas, inmediatas. No necesitarían esperar a ningún tipo de verificación, se podrían hacer en tiempo real. Pero imaginaros también todo lo que significa para los registros, ¿no? O sea, podríamos realmente registrar que yo tengo un bien, lo registro en una blockchain, la comunidad, la blockchain, es la que está certificando que ese bien efectivamente es mío en ese momento, y a partir de ahí no necesito que nadie más verifique eso. Cuando yo intercambie ese bien con cualquier otro, la comunidad, o sea, la propia cadena, va a quedar asentada, ¿vale?, ese movimiento de mi bien. Yo he comprado un piso, queda en la blockchain grabado. Como os digo, eso es prácticamente, no voy a decir que imposible de modificar, pero casi tan difícil como modificar realmente una anotación en un registro de bienes real, ¿eh?, o más. Y por lo tanto, no serían necesarios ningún tipo de registros como los conocemos hoy en día. Hay incluso algunos estados que están empezando a plantearse crear identidades puramente digitales, ¿vale? Ya están haciéndolo, concretamente algunos de los estados de los Emiratos Árabes están en estos momentos con programas pilotos para crear identidades digitales, donde una única vez en tu vida, a la hora de crearte esa identidad digital, vas a ser verificado por un tercero, porque no tienen manera todavía de hacerlo de otra manera, pero a partir de ahí, esa identidad va a quedar grabada en una cadena de datos, en una blockchain, y ya no va a ser necesario nunca más verificar eso ante ningún organismo, ante ningún funcionario, ante nadie. La propia cadena de datos va a ser la que te identifique. Bueno, la aplicación de toda tecnología blockchain, por lo tanto, es múltiple. Una de ellas, como habéis visto antes, es la parte financiera, ¿no? O sea, los activos financieros. Otra es la eliminación de intermediarios, como estábamos hablando. Pero tiene también diversos usos en cualquier otro tipo de industrias. Hay un caso concreto en el que estamos trabajando nosotros que a mí me resulta especialmente interesante, que es el uso de las blockchain dentro de la industria 4.0. Como sabéis, se está utilizando masivamente lo que llamamos el Internet de las cosas, sensores, ¿vale?, que están conectados a Internet, que recaban datos de múltiples maneras para reutilizar esos datos. Podemos conectar cualquier cosa. Hoy en día existen sensores a precios muy bajos que nos permiten sensorizar cualquier cosa, ¿vale? Se están sensorizando hasta los cubos de recogidas de la leche, ¿vale?, para saber en tiempo real cuál es la temperatura de la leche, cuál es el nivel de grasa que tienen, el pH y demás. Pero podemos sensorizar cualquier cosa que os imaginéis. Todo eso lo que nos permite es recoger datos de manera masiva, ¿vale?, almacenarlos en esos almacenes de datos desestructurados, lo que estamos conociendo como Big Data, ¿no?, y a partir de ese análisis de datos, pues construir modelos predictivos o establecer unas tareas automatizadas, ¿no? Por ejemplo, mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial o de machine learning, podemos aprender de esos datos que recogemos y automatizar tareas. Bien, perfecto, maravilloso. Pero a todo el mundo se le ha olvidado una cosa, que es ¿dónde está el origen de los datos? El origen de los datos está en un pequeño sensor, ¿no? Ese sensor es mínimo, o sea, tiene una inteligencia, una electrónica muy básica, porque si no fuera así sería muy caro, ¿vale? Lo que se trata es de que se sensoricen muchas cosas. Como tiene una electrónica muy básica, normalmente tiene una seguridad muy básica. Y por lo tanto, aunque los centros de datos donde llegan todos esos datos son tremendamente seguros, ¿vale?, el origen del dato no es. Entonces,
resultaría potencialmente peligroso insuflar datos en su origen falsos que nos lleven a tomar decisiones automáticas por sistemas inteligentes al otro lado. ¿De acuerdo? Pero al final lo que hay al otro lado es una inteligencia artificial, un sistema automático que en base a los datos que estamos recabando toma decisiones. Si el dato que reciben es falso, o está manipulado, o no es correcto, pues tenemos un problema. Nosotros lo que estamos es trabajando en tecnología que permita securizar el dato en su origen, siendo ese dato grabado directamente por el dispositivo en tiempo real en una blockchain, en lugar de emitirlo por la red contra una base de datos. Luego termina en una base de datos, en un almacén, en un Big Data, pero ha sido grabado en su origen. Y de esa manera securizamos el dato desde su origen. Os pongo un ejemplo de para qué puede ser utilizada la tecnología, ¿no? O sea, como veis, los casos de uso son múltiples. Hace poco teníamos una disertación entre unos compañeros sobre el tema del paradigma de la energía, ¿no? De cómo está cambiando, cómo va a cambiar en el futuro el uso de la energía. Fijaros en el tema del coche eléctrico, ¿no? Imaginaros que tenemos un futuro, 20 millones de coches eléctricos rodando por España. Realmente lo que nadie se ha parado a pensar, bueno, sí se han parado a pensar, esto no lo he inventado yo, es que lo que tenemos son 20 millones de grandes baterías rodando por todos sitios. Esas baterías no solo se pueden cargar de energía para utilizarla para mover el coche, sino que cuando se estacionan se puede volcar la energía a la red. ¿De acuerdo? Imaginaros que yo voy a mi casa por la noche y enchufo el coche, ¿vale?, a mi enchufe, ¿no? Y durante toda la noche estoy cargando mi coche con un coste valle, ¿no? Un coste energético relativamente bajo o muy bajo, y luego salgo al día siguiente a circular. La autonomía de un coche eléctrico, pues a lo mejor son 200, 300 kilómetros, y el normal uso que se le da a estos coches generalmente son desplazamientos mucho más pequeños. Por lo tanto, yo no voy a gastar esos 300 kilómetros. Imaginaros que yo estaciono. Imaginaros que cuando estacione yo enchufo el coche, no para cargarlo, sino como un sistema, lo enchufo. O incluso con un sistema de carga por inducción, ¿vale?, se cargaría automáticamente. En lugar de estar cargándolo, puedo estar vaciando energía. De tal manera que yo la he cargado en un valle, ¿vale?, y lo estoy soltando en una punta. ¿De acuerdo? Yo puedo utilizar un criptoactivo, lo que veíamos antes con el caso de aquella empresa energética, que lo puedo tener en un formato de una tarjeta o en cualquier dispositivo wearable o en mi propio móvil, para de tal manera que cuando yo cargue en cualquier sistema me lo pague con ese token, y cuando tenga la batería llena y no tenga necesidad de cargarlo, lo descargue para ser utilizado por la red, ¿de acuerdo?, y pueda cobrar por ello, de tal manera que sea bidireccional. Para hacer eso necesito algo que permita cantidades de moneda con muchísimos decimales, ¿vale? Porque normalmente vamos a hablar de estacionamientos de pocos minutos y el coste eléctrico no es tan elevado. Por lo tanto, una moneda tradicional sería difícilmente utilizable. ¿Cómo hago una transacción de 0,00003 euros? ¿Vale? O sea, el coste de la transacción es mayor que el valor de lo que estoy transmitiendo. Sin embargo, una transmisión de la misma cantidad en una criptomoneda, ¿vale?, es fácil, es segura y es muchísimo más económica que hacerlo de esa manera. Esto, por ejemplo, posibilitaría el uso de los coches eléctricos como baterías rodantes, ¿vale?, que cargaran y descargaran en tiempo real. Tendríamos un mundo lleno de baterías. En definitiva, como veis, el uso de la tecnología es más apasionante, si cabe, todavía que el mundo de las criptomonedas. Y nada más, creo que nos quedan 15 minutitos aproximadamente para alguna pregunta que me gustaría que, si tenéis a bien, me hicierais. Sí. No sé si me escuchas desde aquí bien, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la sala, que me ha parecido muy pedagógica. Creo que se entendió bastante bien todo lo que has explicado. Mi pregunta sería un poco acerca de los contratos inteligentes. Si podías elaborar un poco sobre ello. Sí, a ver, los smart contracts, los contratos inteligentes, es uno de los casos de uso de aplicación más interesantes de las blockchain, ¿no?
por ejemplo, las propias ICOs, las emisiones públicas de monedas, se utilizan ese método, esa tecnología para lanzarlas. En realidad, es una desintermediación, es lo mismo que hablábamos antes con cualquiera de los casos de uso de intermediarios que os decía. Yo ahora cuando celebro un contrato entre dos partes, ¿no? Normalmente si es un contrato muy importante, pues necesito que haya un tercero, ¿vale? Un notario que lo verifique. Pero no solo eso, sino que tengo que firmarlo o tengo que decir que es válido para que empiece en funcionamiento. Un contrato inteligente es un contrato digital que está creado sobre una tecnología de blockchain y que permite que sea ejecutado de manera automática o que se dispare de manera automática cuando se cumplan unas determinadas condiciones que han sido verificadas por la propia blockchain. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo enchufo mi coche eléctrico, ¿vale?, a el enchufe y lo pongo en modo descarga eléctrica, ¿vale?, automáticamente empieza a ejecutarse, se puede disparar un contrato que permite que yo cobre por ello, ¿no? Es un ejemplo. No sé si respondo un poco con esto a lo que es un smart contract. Es una de las aplicaciones más interesantes que se le puede dar a esa tecnología. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería saber si se podía aplicar, estando más bien a tipos de documentos médicos, para evitar que, por ejemplo, tener que firmar con por ejemplo, el sello del colegio de médicos, no de colegiado. A la hora de emitir documentos médicos, ¿podría servir el blockchain para evitar que se pueda falsificar de alguna manera, autentificar que los resultados de análisis, radiografías, lo que fuera, son verídicos y que ese ha sido el resultado y que no ha habido ninguna manipulación, etc.? Efectivamente. O sea, como vengo diciendo, o sea, es decir, todo lo que sea garantizar que un dato que se ha grabado sea inmodificable, ¿vale?, es una de las características fundamentales de la tecnología blockchain. Por lo tanto, no solo para un registro que decíamos antes, por ejemplo, de la propiedad, o sea, para cualquier cosa, ¿vale? O sea, es decir, los datos médicos, yo puedo grabar esos datos médicos sobre una blockchain y garantizar que no son inalterables, o sea, es decir, que nadie puede en ningún momento alterar ese dato. O sea, fijaros el potencial que tiene realmente esto. Sí, una pregunta. Yo por lo que tengo entendido, y enlazo un poco en el tiempo, en la minería de datos y la seguridad de los bloques. Por lo que tengo entendido, que no sé si está cierto, lo que se llama minería de bitcoins consiste básicamente en verificar, creo, ¿no?, bloques completos. Exactamente ese proceso en qué consiste exactamente. Es decir, la seguridad de todos estos bloques consiste en una verificación por terceros, me refiero que son los mineros, o cómo es el... A ver, es extremadamente complejo de explicar sin entrar en términos tecnológicos. Pero bueno, básicamente, en el caso de las cadenas de bitcoins, ¿vale?, lo que se utiliza es un sistema en el cual hay unos terceros, unos nodos, que lo que hacen es estar ejecutando un algoritmo constantemente que tiene una doble función. La primera función es añadir un bloque más a la cadena, o sea, que cuando están trabajando lo que están haciendo es añadir, o sea, continuar la cadena de blockchains, verificándola. Pero realmente lo que ellos buscan, el por qué están haciendo esto, no es por conseguir que la blockchain funcione, ¿no?, sino lo que están haciendo es minar, ¿vale?, por eso se llama minar, están descubriendo monedas. Estas monedas se liberan con un proceso de minado. O sea, quiero decir, es un poco complicado de explicar. Quiero decir, se están creando, por decirlo de alguna manera. Hay un algoritmo que las crea. Cada X procesos de ese algoritmo se libera una moneda. Lógicamente, lo que están haciendo todos esos mineros, que son centros de datos, es competir entre ellos ejecutando ese algoritmo para intentar descubrir ellos esa moneda, ¿no? O sea, ser los que la creen. Por eso se les llama mineros, ¿no?, porque se puede asimilar
la tarea, la del minero que está buscando oro, ¿de acuerdo? Con esa función que les permite a ellos un beneficio, contribuyen a la comunidad, a la blockchain, generando, ¿vale?, la verificación de toda la cadena. O sea, son necesarios para contribuir a que la cadena funcione. Podría haber un sistema en el que no hubiera mineros, o sea, esa es una forma en la que se ha planteado, ¿no? O sea, podrían ser simplemente miembros de un nodo, o sea, es decir, oye, yo formo parte de un nodo, de una red, de una blockchain, ¿vale? Y de alguna manera me dedico a validar esa blockchain y a cambio, bueno, pues recibo derechos de uso de esa blockchain, o imaginaros en el caso de una blockchain privada entre bancos, nos ponemos de acuerdo 5 bancos, nos creamos nuestra propia blockchain, generamos 80 nodos de verificación y ninguno de ellos recibe ninguna criptomoneda ni nada por estar trabajando sobre ese algoritmo. Lo que conseguimos es tener una blockchain que funcione, ¿no? Pero en el caso concreto de la blockchain de Bitcoin y de otras, ¿no?, lo que se ha hecho es crear ese modelo de mineros, ¿no?, en el cual ellos reciben monedas gratuitamente, bueno, gratuitamente no, a cambio de su trabajo, ¿vale? Y a cambio verifican la cadena de datos. Cada vez es más difícil obtener una moneda. Al principio, digamos, con pocos ciclos de ejecución de algoritmos se conseguía sacar una moneda. Ahora es tan tremendamente costoso que ya no es rentable, salvo en determinadas condiciones. O sea, los mineros de blockchain actuales son generalmente grandes data centers montados en sitios donde la electricidad es muy barata, donde normalmente incluso hace hasta frío para que no haya que gastar mucho dinero en refrigerar esos centros de datos, y la mayor parte estaban en China. Digo estaban porque ahora mismo el gobierno está haciendo lo posible por limitar esa actividad, o sea, y llevarla a otros sitios, pero están en sitios donde la electricidad es muy barata, porque es el principal coste de un minado de tal. Se dice que hoy en día se está gastando tanta electricidad en el minado de bitcoins como el consumo energético de un país como Nigeria, ¿vale? O sea, en todo el mundo el consumo energético del minado es brutal. Es tan brutal que hasta cierto punto se puede cuestionar si es sostenible, ¿no? O sea, si realmente el coste compensa. Por eso se lo están llevando a centros donde energéticamente es muy barato. Al principio de todo esto la gente minaba monedas en su casa. O sea, con un ordenador normal o un ordenador más o menos potente, ¿no? Pues lo hacían. Todavía creo que hay quien lo hace, pero yo creo que más que nada como un pasatiempo, ¿no?, como una pequeña experiencia, pero en términos de rentabilidad creo que no es viable ya. Una pregunta. Entonces, existe, en cierta manera, la explicación consiste un poco en que una vez que se introducen los datos en una cadena, estos son inalterables. Sí. Por lo tanto, no se necesitan verificaciones de terceros para verificar el dato en sí. Pero efectivamente de lo que estamos hablando aquí es que efectivamente hay un trabajo de verificación de cadenas. Sí. En algún sentido. Sí. Es que siempre hay un tercero verificando, ¿o no? No, es la cadena. Cuando digo el tercero se refiere a una tercera parte, a una parte que se dedica exclusivamente a verificar. Es la cadena la que hace su propia verificación. Son los nodos de la cadena. O sea, nos verificamos entre nosotros, por decirlo de alguna manera. Es una verificación colectiva de todos los datos de la cadena. Por decirlo de alguna manera. Nos quedan 5 minutos escasos porque a las 8 creo que tenemos que dejar la sala, ¿no? Una pregunta solo. Aparte del tema de blockchain, que está claro, en el tema de los criptoactivos o criptomonedas, ¿el Banco Santander, por ejemplo, haya invertido en ellos solo puramente especulativo? No. Los bancos están, con mi respeto, están acojonados. Yo he hablado con gente representativa en el mundo de la banca digital y están muy preocupados, muy preocupados. Fíjate que incluso hay algunos como el BBVA, ¿no?, que es uno de los bancos, yo creo que más innovadores en todo el mundo de la transformación digital de la banca, seguramente el que más, por lo menos de los españoles, con claridad, que han hecho una aseveración, que es: no tenemos ni idea de si en el futuro los clientes van a usar nuestro banco, o sea, es decir, para hacer sus transacciones. A lo mejor las hacen
con Google o con Apple o con Amazon o con quien sea. Pero lo que sí queremos es que utilicen nuestra plataforma bancaria. Y entonces están haciendo una fuerte inversión en transformar o en hacer del core de su negocio una gran plataforma, ¿vale?, transaccional, informática, ¿de acuerdo?, con un sistema que llamamos de APIs que permita que se conecten entre diversos actores y utilicen la plataforma del banco. O sea, no sé con quién vas a hacer la transferencia, no sé a quién le vas a pedir el préstamo, ¿no? A lo mejor se lo vas a pedir a Amazon, ¿vale? Pero que Amazon tenga que utilizar mi plataforma para poder cerrar la transacción. Que yo sea el proveedor de la tecnología bancaria. Esa es la apuesta del banco. O sea, está haciendo una apuesta a transformarse como banco y otra a que me destruyen como banco. ¿De acuerdo? Hay otros que sus apuestas son muchísimo menos decididas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Santander, que yo sepa hasta ahora, todo lo máximo que ha llegado es hacer una serie de inversiones financieras, como es el caso de Ripe, porque son financieras en el sentido de que son participaciones muy minoritarias. Lo que han tenido hasta ahora es un éxito tremendo, porque se han revalorizado muchísimo y le han dado mucha rentabilidad virtual financieramente hablando. Pero los bancos y todos los intermediarios financieros en general están totalmente asustados. Pero no solo por el tema de las criptomonedas, sino en general por toda la transformación que está habiendo. Están totalmente convencidos de que en el futuro las personas no utilizarán los bancos para lo que hacemos habitualmente. O sea, yo si se lo compro todo a Amazon, ¿por qué no puedo abrir una cuenta bancaria en Amazon? En China, ¿vale?, Alibaba decidió crear su propio banco, Alibank, ¿vale?, y después de pelearse mucho con el gobierno, consiguió que les dejaran admitir depósitos, ¿vale? Y fue tal el éxito que el gobierno tuvo que rápidamente limitar la cantidad de depósitos que podían recibir y el importe máximo por depósito, o sea, por persona, ¿no? Porque no recuerdo las cifras, pero es una brutalidad el dinero que se movió inmediatamente de los bancos estatales chinos a Alibank. O sea, para los chinos merecía mucha más confianza depositar el dinero en Alibank que en un banco comercial tradicional chino, ¿vale? Es decir, esto es una prueba, ¿no? O sea, es decir, a nada que despiertas eso, esto está sucediendo y los bancos son plenamente conscientes. Lo que pasa es que, bueno, transformarse igual que cualquier otra industria no es fácil. Bien. Sí, bueno, más que una pregunta, es un poco un apunte o discrepancia sobre la otra parte de lo que hablaste. Justamente, yo coincido en que uno de los más interesantes de las criptomonedas es el Internet de las cosas, pero del mismo modo que tú muy bien señalaste que no sería viable, por ejemplo, en el caso de los eléctricos, vender esa electricidad con microtransacciones de monedas como euros, parece ser que ya está bastante claro que tampoco es viable hacerlo con la blockchain, precisamente por las comisiones que tienen las transacciones y tal, y que justamente más bien los proyectos que se están imponiendo en el sector son los que superan la blockchain y están implementando los protocolos, por ejemplo, como IOTA, que son gráficos acíclicos y tal. Permíteme, creo que estamos confundiendo o asimilando Bitcoin a blockchain. No es posible hacerlo con blockchain, perdón, con Bitcoin, pero sí con blockchain. O sea, Bitcoin efectivamente tiene un coste de transacción y en micropagos efectivamente es muy difícil soportar ese coste. Cuando hablamos de micro, o sea, nanopagos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la cadena de Bitcoins. Pero efectivamente otros tipos de cadenas sobre la misma tecnología que son blockchain, como IOTAs, por ejemplo, sí permitirían hacer eso. Pero la tecnología que está por debajo sigue siendo la misma. Pero ahí es donde yo discrepo, porque justamente IOTA no funciona con una blockchain. Eso no tiene nada que ver con una blockchain. Es lo que se llama un gráfico acíclico, que no es un bloque detrás de otro, sino que más bien se parece a una especie de enjambre de valor. Sí. Y el proceso de minado es justamente una de las partes intrínsecas al uso de la red. Es decir, para que se haga una transacción se tiene que minar los anteriores. Entonces no tiene nada que ver con una blockchain. Precisamente por eso permite transacciones sin comisiones instantáneas y transacciones. Pero, por ejemplo, ahora mismo me gustaría si tú pudieras decirme alguna blockchain que permita hacer esto rentablemente. Yo creo que no existe ninguna, ni Ethereum, ni ninguna otra moneda, incluso las más rápidas no lo pueden hacer. Justamente IOTA no funciona como una blockchain, y eso es lo interesante. Pero además, por ejemplo, está también Rails o InfiniChain, que funcionan con esos gráficos acíclicos. Se considera que es como la blockchain 3.0, pero no tiene nada que ver con la blockchain.
Bueno, pues tenemos que terminar, ya está entrando gente de la siguiente charla. Agradecer a Pablo, yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa y que nos